Bienvenidos. Esta es la sesión número 2 del curso Cómo nos llegó la Biblia, edición 2025. Este es un curso de capacitación del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales en línea. En esta sesión vamos a explorar cómo los manuscritos del Nuevo Testamento constituyen evidencia tangible de la transmisión de las escrituras. Vamos a analizar su clasificación, las características de los unciales y de los llamados unciales y de los minúsculos y los tres grandes manuscritos que han marcado la historia del texto bíblico. Les invito a descubrir conmigo cómo estos documentos reflejan el compromiso de las primeras iglesias de Cristo con la preservación del mensaje del Nuevo Testamento. Vamos a hablar ahora sobre el objetivo de aprendizaje de esta sesión de capacitación. El objetivo es dar cuenta de la historia, clasificación y características principales de los manuscritos del Nuevo Testamento, incluyendo su transmisión, datación y preservación, con el propósito de valorar la autenticidad y fiabilidad del texto bíblico, fortalecer la fe en la inspiración divina de las escrituras y adquirir una base sólida para el análisis crítico y teológico del texto sagrado. Vamos a descomponer este objetivo de aprendizaje en dos partes. Primero, los saberes que incluye. Entre los saberes tenemos la historia, la clasificación y las características principales. De estas tres características son transmisión, datación y preservación. Hablando todo esto de los manuscritos del Nuevo Testamento. Y en cuanto a los propósitos de estos saberes, tenemos que uno de ellos es valorar la autenticidad y fiabilidad del texto bíblico, fortalecer su fe en la inspiración divina de las escrituras y adquirir una base sólida para el análisis crítico y teológico del texto sagrado. Pasaremos ahora a la introducción de la sesión, diciendo que los libros del Nuevo Testamento se escribieron en la segunda mitad del siglo I, es decir, entre los años 50 y 100 después de Cristo. Se escribieron originalmente sobre hojas de papiro. El papiro es un material derivado de una planta que lleva el mismo nombre. Además, la textura y la durabilidad de este material eran limitadas, especialmente bajo condiciones de uso constante. Este fue el material sobre el cual los autores del Nuevo Testamento, tales como Pablo, Pedro y Juan, escribieron sus mensajes. Los autógrafos, o sea, los documentos originales escritos de puño y letra por los autores, fueron escritos sobre hojas de papiro. Tomemos en cuenta que la naturaleza perecedera del papiro hacía que los autógrafos tuvieran una vida útil muy corta, generalmente de menos de una década. Sin embargo, estos textos fueron preservados a través de copias tempranas realizadas por las primeras iglesias. Estas copias incluían una variedad de documentos como las epístolas de Pablo dirigidas a iglesias específicas como Corinto y Éfeso, o los evangelios que narraban la vida y ministerio de Jesús. Las copias no hubieran sido posibles sin la dedicación desinteresada de los cristianos primitivos para garantizar que estas enseñanzas esenciales no se perdieran, incluso frente a los desafíos materiales y tecnológicos de la época. Esta transmisión
Fue, por tanto, un esfuerzo de humanos guiados por una fuerza espiritual que implicó la creación de manuscritos de diversas clases y formatos, todos ellos basados en los autógrafos originales que dieron inicio a la tradición escrita del Nuevo Testamento. Eh, También tenemos, como ya lo afirmamos anteriormente, que los escritos del Nuevo Testamento fueron reconocidos por las primeras comunidades cristianas como inspirados por Dios. Es decir, para ellos eran escritos que contaban con un respaldo divino que les confería autenticidad y autoridad espiritual. Este reconocimiento los hizo esenciales para la proclamación y la enseñanza de la fe. Y esto fue lo que motivó a las iglesias a copiarlos fielmente como mensajes sagrados que debían ser preservados y transmitidos a futuras generaciones. Fue la percepción de esta autoridad divina lo que impulsó a las comunidades cristianas a preservar meticulosamente los escritos apostólicos, asegurando su fidelidad y exactitud mediante copias cuidadosas. De este modo, la transmisión textual del Nuevo Testamento no fue un proceso meramente mecánico, sino una labor impregnada de reverencia y responsabilidad espiritual. Los manuscritos del Nuevo Testamento se clasifican en dos categorías principales según su antigüedad y la existencia o ausencia de fechas explícitas. Los manuscritos fechados que incluyen indicaciones precisas del día y año de su creación resultan esenciales para una datación y clasificación directas, permitiendo a los especialistas establecer cronologías claras en la transmisión textual. Por otro lado, los manuscritos sin fecha plantean desafíos únicos, ya que su antigüedad debe ser determinada mediante un análisis detallado de características físicas y estilísticas. Los especialistas examinan aspectos como el tamaño y estilo de las letras que pueden indicar tendencias caligráficas de periodos específicos. Además, analizan la organización del texto en columnas, el espaciado entre líneas y la presencia o ausencia de puntuación. Este enfoque permite a los expertos establecer hipótesis fundamentadas sobre el contexto histórico y geográfico en que estos textos fueron producidos, destacando así la complejidad y rigor involucrados en el estudio de los escritos del Nuevo Testamento. En cuanto a la determinación de la antigüedad de los manuscritos, tenemos que aquellos que no tenían fecha, esa determinación se basó en un análisis detallado de su caligrafía y otros elementos físicos, destacando la complejidad de las letras que pueden variar desde formas simples y básicas hasta estilos más elaborados y decorativos. El análisis caligráfico no solo identifica tendencias estilísticas propias de ciertas épocas, sino que también permite situar los manuscritos en contextos históricos específicos. Según el erudito Bruce M. Metzger en su obra The Text of the New Testament, estas características son clave para la datación indirecta de los manuscritos. La importancia del análisis caligráfico radica en su capacidad para determinar con precisión la antigüedad de los textos, un proceso que requiere tanto experiencia técnica como un conocimiento profundo de la evolución de los estilos de escritura en diferentes regiones y períodos.
Los especialistas, utilizando herramientas paleográficas, analizan no solo las formas de las letras, sino también el espaciado, las abreviaturas y las marcas de puntuación, si las hubiera, para establecer patrones cronológicos. Sin embargo, los manuscritos tardíos presentan desafíos adicionales, ya que sus características pueden incluir estilos híbridos o influencias externas que complican su datación. Algunos textos tardíos, por ejemplo, pueden haber sido copiados de modelos más antiguos, lo que introduce discrepancias entre su forma física y su contenido textual. Estas dificultades hacen que el análisis experto sea esencial para resolver las complejidades asociadas eh, con la transmisión y preservación de los textos de los manuscritos bíblicos. En cuanto a las clases de manuscritos del Nuevo Testamento, tenemos que estos se clasifican en dos grandes grupos según su caligrafía. Están los unciales y los cursivos o minúsculos, cada uno con características distintivas que reflejan su época de origen y su uso. Los manuscritos unciales están escritos en letras mayúsculas grandes y sin espacios entre palabras, características que les otorgan una claridad y precisión sobresalientes. Estas características hacen que los unciales sean reconocidos como los manuscritos más tempranos e importantes del Nuevo Testamento. Su uso predominó entre los siglos tercero y octavo y son esenciales para la crítica textual, ya que reflejan formas textuales muy cercanas a los originales. Ejemplos notables de este tipo de manuscritos incluyen el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico y el Códice Alejandrino, cuyo detalle veremos más adelante, porque se les considera pilares en la reconstrucción del texto bíblico. Ahora, los manuscritos cursivos o minúsculos, en cambio, surgieron a partir del siglo IX, con un estilo de escritura más pequeña y cursiva, diseñado para ahorrar espacio y facilitar la lectura. Aunque son más numerosos, con más de 2.900 ejemplares conocidos, tienen menor valor histórico, ya que se produjeron siglos después de los textos originales y en muchos casos reflejan influencias de tradiciones textuales posteriores. No obstante, su análisis sigue siendo importante, ya que ayudan a entender la evolución de la transmisión del texto bíblico a lo largo del tiempo. Según Bruce M. Metzger, en su obra The Text of the New Testament, los unciales y minúsculos no solo representan diferentes épocas de transmisión textual, sino también el desarrollo cultural y tecnológico en la producción de manuscritos, marcando la transición de la antigüedad a la Edad Media en la historia del cristianismo. En cuanto a la abundancia de manuscritos del Nuevo Testamento, tenemos que ella es un testimonio único de su transmisión y preservación a lo largo de los siglos, estableciéndolo como el libro más atestiguado del mundo antiguo. Con más de 5.300 manuscritos registrados, entre los que se incluyen papiros, pergaminos y códices, esta colección supera ampliamente a cualquier otra obra literaria de la antigüedad, como las de Homero o Platón, cuyas copias son significativamente menos numerosas. A pesar de esta vasta cantidad, solo unos pocos
manuscritos contienen el texto completo del Nuevo Testamento, pero esto es fácil de explicar porque se debe a que producir una copia completa a mano habría resultado en un volumen demasiado grande y poco práctico para su uso. Por esta razón, los manuscritos generalmente contenían secciones específicas como los evangelios, las epístolas paulinas o el libro de Apocalipsis. El significado histórico de esta colección radica en su capacidad para proporcionar una visión integral de la transmisión del texto bíblico y su impacto cultural. Como destaca F. F. Bruce en su obra The Canon of Scripture, la gran cantidad de manuscritos permite a los estudiosos reconstruir con un alto grado de certeza el texto original del Nuevo Testamento, un logro sin paralelo en la historia de la literatura antigua. Vamos a pasar ahora al tema de la clasificación y evolución de los manuscritos del Nuevo Testamento. Estos se agrupan en cuatro categorías principales: los cuatro evangelios, los hechos y las epístolas generales, las epístolas paulinas y el libro de Apocalipsis. Este sistema refleja cómo se organizaban los textos bíblicos en la antigüedad. Al principio, los textos individuales circulaban por separado, usados por comunidades específicas para enseñanza y lectura pública. Sin embargo, a medida que la iglesia crecía, se hizo necesario reunir los escritos de contenido similar. Este proceso no solo facilitó el acceso a los textos, sino que sentó las bases para una mayor uniformidad en el uso de las escrituras. El proceso de agrupación de textos culminó con la formación de las cuatro categorías ya mencionadas, permitiendo una organización más estructurada de los manuscritos. De los 3.500 manuscritos conocidos hoy, la mayoría son minúsculos y fueron escritos entre los siglos 9 y 16, mientras que alrededor de los 650 son unciales, más antiguos y significativos históricamente. Este sistema evidencia el desarrollo. eh, Vamos a hacer una pequeña pausa. La caligrafía en los manuscritos unciales es una manifestación de los primeros esfuerzos por preservar los textos del Nuevo Testamento en una forma escrita. Durante sus inicios coexistieron dos estilos principales: los unciales y los cursivos, como ya lo dijimos anteriormente. Mientras que los cursivos se utilizaban para escribir de forma rápida y práctica, los unciales, con sus letras grandes y espacios continuos, eran empleados para documentos de mayor formalidad y durabilidad. Estos estilos reflejan la diversidad en las prácticas de escritura del primer siglo. Por otro lado, muchas cartas del Nuevo Testamento fueron dictadas antes de ser copiadas, como lo indican referencias bíblicas como Romanos 16:22, donde se lee: yo, Tercio, que escribí esta carta, os saludo en el Señor. Y también en Primera de Pedro 5:12, un amanuense, Silvano, eh, escribe de esta forma: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando. Este detalle resalta la importancia de la colaboración en la creación y preservación de los textos. Las características distintivas de los unciales, como letras grandes y la ausencia de signos de puntuación, garantizaba la claridad y la preservación en contextos en los que las copias manuscritas eran fundamentales para la transmisión de la enseñanza. Eh,
Continuando con las características de los manuscritos unciales, además de sus características formales, el estilo uncial presenta un ejemplo práctico de cómo se veían los textos originales. La escritura continua, sin espacios entre palabras ni puntuación, exigía una lectura cuidadosa y contextual. Este estilo, como se observa en las palabras iniciales de la epístola a los romanos, revela no solo la técnica de escritura de la época, sino también la habilidad de los lectores para interpretar y comprender textos densos. La evolución de los estilos de escritura refleja un cambio significativo. Mientras que los primeros textos podían estar influenciados por estilos cursivos para facilitar el dictado, los unciales finalmente dominaron en la copia de textos completos, especialmente aquellos destinados a un uso litúrgico o de referencia. Este cambio resalta cómo la forma escrita se adaptó a las necesidades prácticas y espirituales de las comunidades cristianas, asegurando la accesibilidad y preservación de los mensajes apostólicos en contextos históricos cambiantes. Eh, Vamos ahora a referirnos a los manuscritos unciales y su importancia, ya que representan una de las categorías más valiosas en la transmisión del texto del Nuevo Testamento. Son aproximadamente 650 ejemplares de unciales, lo que se han identificado hasta la fecha. Estos incluyen 95 papiros, que son los fragmentos más antiguos y han sido descubiertos principalmente durante el siglo XX, marcando un hito en los estudios textuales. Muchos de estos papiros provienen de Egipto, donde el clima seco favoreció su conservación y hoy se encuentran resguardados en instituciones como el Museo Británico y la Biblioteca Chester Beatty en Dublín. Además, los más de 270 leccionarios diseñados específicamente para el culto público dan testimonio de cómo las comunidades cristianas utilizaban los textos sagrados en sus prácticas religiosas. Su inclusión en esta categoría evidencia la importancia de preservar no solo los textos, sino también las tradiciones de lectura y proclamación de las escrituras. Continuando con la importancia de los unciales, se tiene que en cuanto a los manuscritos unciales en pergamino, se cuenta con cerca de 280 ejemplares. Estos constituyen un vínculo invaluable con el pasado y se fechan entre los siglos tercero o cuarto y el siglo décimo. Estos manuscritos fueron elaborados en piel de animal, un material más resistente que el papiro, permitiendo su uso prolongado y su circulación entre comunidades cristianas más amplias. Hay instituciones de renombre como la Biblioteca Vaticana, la Biblioteca Británica y la Biblioteca Nacional de Rusia que albergan muchos de estos tesoros. Allí son protegidos con tecnología avanzada para garantizar su preservación. Sin embargo, las cifras no siempre son exactas, ya que algunos manuscritos considerados independientes en el pasado han sido identificados posteriormente como fragmentos de otros textos más grandes. Este descubrimiento continuo resalta el carácter dinámico de la investigación textual y la importancia de estos manuscritos para comprender la historia y la evolución del texto bíblico. Eh, en cuanto al sistema de identificación de manuscritos del Nuevo Testamento, tenemos que esta fue una innovación del siglo XVIII, introducida por J. J. Wettstein, quien buscaba ordenar los numerosos textos bíblicos existentes. Este sistema clasificaba los manuscritos unciales con letras mayúsculas
mayúsculas, mientras que a los minúsculos se les distinguían con números en cifras arábigas. Sin embargo, a medida que se descubrieron más manuscritos, las limitaciones del sistema original se hicieron evidentes. La cantidad de manuscritos superó las posibilidades de clasificación utilizando solo los alfabetos disponibles en latín, griego y hebreo, lo que generó confusión en la identificación y comparación de los textos. Pese a estas limitaciones, el sistema de Wettstein marcó un punto de partida fundamental en la organización de los manuscritos, facilitando los estudios textuales iniciales. En 1908, el investigador C.R. Gregory modernizó el sistema de identificación resolviendo las deficiencias del modelo original. Eh, este señor Gregory introdujo un sistema numérico que asignaba números consecutivos a todos los manuscritos, añadiendo un cero inicial para los unciales. Por ejemplo, el manuscrito uncial 0220. Esta actualización permitió clasificar más eficientemente los manuscritos y estableció un estándar que se sigue utilizando en los estudios académicos actuales. La importancia de este sistema radica en su capacidad para facilitar la investigación textual, permitiendo a los eruditos localizar, analizar y comparar manuscritos con mayor precisión. A pesar de las modernizaciones, para muchos propósitos generales, el sistema original de Wettstein sigue siendo funcional y suficiente. Los manuscritos unciales importantes del Nuevo Testamento representan algunos de los tesoros más valiosos en la historia del cristianismo, no solo por su antigüedad, sino también por la fidelidad con la que preservaron los textos sagrados. Entre estos, alrededor de 50 papiros datan de los siglos segundo al cuarto, siendo testigos excepcionales de los orígenes del texto bíblico. Estos papiros no solo reflejan fragmentos del Nuevo Testamento, sino que algunos incluso contienen copias completas o casi completas, lo cual refleja la dedicación de las primeras comunidades cristianas para preservar la palabra de Dios. Además, los manuscritos escritos en vitela, un material de alta calidad elaborado a partir de pieles de animales, contienen tanto partes del Nuevo como del Antiguo Testamento, en ocasiones casi en su totalidad. Estos documentos destacan por su durabilidad y por la claridad de su caligrafía, lo que facilitó su uso y transmisión en comunidades que reconocían su importancia espiritual y doctrinal. Dentro de este panorama, los tres manuscritos más destacados son el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico y el Códice Alejandrino, los cuales se consolidan como pilares en la preservación del texto bíblico. Estos manuscritos, aunque antiguos y desgastados, son considerados grandes tesoros documentales para el cristianismo. Representan las Biblias más antiguas del mundo, testificando la continuidad y la confiabilidad del mensaje transmitido a través de los siglos. Este legado no solo enriquece nuestra comprensión histórica, sino que también profundiza nuestra valoración de los esfuerzos realizados para asegurar que la palabra de Dios llegara hasta nosotros con fidelidad. Vamos ahora a entrar en los detalles generales en cuanto a las generalidades del primero de los grandes unciales. Se trata del Códice Vaticano, al cual se le conoce en latín como Codex Vaticanus.
Este es uno de los manuscritos bíblicos más antiguos y relevantes para el estudio del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Actualmente este manuscrito se encuentra resguardado en la Biblioteca del Vaticano en Roma, lo que asegura su conservación y accesibilidad. Bueno, también se tiene que esto, que gracias a las iniciativas de digitalización, este códice vaticano está disponible en línea para académicos, estudiosos y cualquier interesado en explorarlo, ofreciendo un recurso invaluable para investigaciones bíblicas. Eh, es importante tomar en cuenta que el contenido del códice incluye casi la totalidad de ambos testamentos, aunque presenta ciertas omisiones importantes. Entre las partes faltantes se encuentra desde el inicio del Génesis hasta Génesis 46:28 y también falta el final del texto después de Hebreos 9:14. También se tiene que el Códice Vaticano carece de los Salmos 106 al 138 y de las epístolas a Timoteo y Tito. Bueno, estos detalles reflejan el valor que tiene como testimonio parcial, pero crucial del texto bíblico. Fue escrito en griego koiné, el idioma predominante del mundo heleno o helenístico. Por lo tanto, este códice ofrece un acceso directo a la forma más antigua de los textos bíblicos griegos. Su disponibilidad en línea ha democratizado el acceso a este tesoro histórico, permitiendo a personas de todo el mundo explorar y estudiar uno de los manuscritos más significativos de la historia del cristianismo. En cuanto a los detalles técnicos del Códice Vaticano, tenemos que este códice destaca no solo por su contenido, sino también por las características técnicas que lo convierten en un documento excepcional. Está elaborado en vitela, un material de alta calidad hecho de piel de vaca o ternera pulida, lo cual garantiza su durabilidad y resistencia a lo largo de los siglos. Este códice consta de 759 hojas encuadernadas en formato de códice, donde cada página mide 27 centímetros por 27 centímetros con 3 columnas de escritura por página. Este diseño compacto y meticuloso refleja el nivel de sofisticación en su confección. Se sabe que fue elaborado en el siglo IV, por lo tanto, este manuscrito es considerado el más antiguo de los grandes unciales y su importancia histórica radica en que constituye la base textual para muchas ediciones modernas del Nuevo Testamento en griego. Una de sus particularidades más notables es la ausencia del pasaje de Marcos 16 del 9 al 20. Sin embargo, el hecho de que el escriba dejara una columna en blanco indica su conocimiento de la existencia de estos versículos, lo que ha sido objeto de profundo análisis académico. Estas características técnicas y su historia lo posicionan como un tesoro documental fundamental para el cristianismo y la historia bíblica. Pasemos ahora al Códice Sinaítico, que es uno de los manuscritos más significativos de la historia del cristianismo. Este códice se encuentra en la Biblioteca Británica en Londres. Gracias a las iniciativas de preservación digital, este códice también está disponible para consulta en línea, permitiendo que académicos, estudiosos y cualquier persona interesada
puedan explorar su contenido desde cualquier parte del mundo. Este manuscrito incluye aproximadamente la mitad del Antiguo Testamento y los libros apócrifos de la Septuaginta, además de contener el texto completo del Nuevo Testamento. Una de sus características únicas es la inclusión de dos textos cristianos primitivos que no forman parte del canon de las Biblias modernas. Sin embargo, algunas partes del Antiguo Testamento se han perdido, como las que van desde Génesis hasta Primero de Crónicas. Al estar escrito en griego koiné, este códice constituye un valioso testimonio de la tradición textual de los primeros siglos del cristianismo. Su disponibilidad en línea amplía el acceso a este tesoro histórico, consolidándolo como una fuente crucial para comprender los orígenes del texto bíblico. En cuanto a los detalles técnicos del códice sinaítico, tenemos que fue confeccionado con piel de animal preparada, posiblemente piel de antílopes, y cuenta con más de 400 hojas que miden 38 centímetros de alto por 34,5 centímetros de ancho. Las páginas están organizadas en 3 columnas de escritura, lo que refleja la maestría técnica de su tiempo. Fechado a mediados del siglo IV, este manuscrito es un referente histórico en la transmisión textual. Su descubrimiento fue realizado por Constantino Tischendorf en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí en 1844. Posteriormente, el manuscrito fue adquirido por el Museo Británico por una suma significativa, tras ser financiado por el zar de Rusia en una expedición arqueológica. Este códice representa un vínculo esencial con la historia y la preservación de los textos bíblicos. En cuanto a los detalles técnicos, tenemos ahora que pasar al Códice Alejandrino, conocido como Codex Alexandrinus, que es otro de los manuscritos más antiguos e importantes de la Biblia. Actualmente sus fragmentos están divididos entre varias instituciones. Hay 347 hojas en la Biblioteca Británica de Londres, donde también está disponible para consulta en línea, lo que facilita su acceso global a estudiosos y entusiastas. Otros fragmentos incluyen 12 hojas y 14 fragmentos en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, 43 hojas en la Universidad de Leipzig y 3 hojas fragmentadas en la Biblioteca Nacional Rusa en San Petersburgo. El códice incluye casi toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Además contiene el texto de Primera de Clemente, un documento cristiano temprano que posteriormente fue excluido del canon bíblico. Sin embargo, faltan algunos pasajes del Nuevo Testamento, tales como Mateo capítulo 1, versículos 1 al 25, Mateo capítulo 1 hasta el capítulo 25, versículo 6. Y faltan también Juan capítulo 6, versículo 50 hasta capítulo 8, versículo 52. Y segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13 hasta capítulo 12, versículo 6. Este códice fue escrito en griego koiné. Este manuscrito refleja no solo la fidelidad de las primeras comunidades cristianas en preservar las escrituras, sino también la riqueza de su tradición textual. Su disponibilidad en línea ha transformado este tesoro histórico en una herramienta accesible para investigaciones bíblicas y comprensión espiritual en todo el mundo. En cuanto a los detalles técnicos del Códice Alejandrino, tenemos que es un ejemplar extraordinario por sus detalles técnicos y historia única. Fue escrito en el siglo V. Está compuesto por 773 hojas de pergamino o vitela, un material de alta calidad utilizado en la antigüedad para documentos importantes. Cada hoja mide aproximadamente 32 centímetros de alto por 26 centímetros de ancho.
con 2 columnas de texto por página, una disposición típica de los manuscritos antiguos que refleja la dedicación y precisión de los tres escribas que participaron en su elaboración. Este códice tiene una historia fascinante. Fue trasladado desde Alejandría a Constantinopla por Cirilo Lucar, patriarca griego de Constantinopla en 1621. Posteriormente fue ofrecido como regalo de Año Nuevo al rey Carlos I de Inglaterra el 19 de enero de 1627, marcando un momento significativo en la historia de la transmisión de los manuscritos bíblicos. La combinación de su material, dimensiones y su notable recorrido histórico lo convierten en un símbolo de la dedicación a la preservación de las escrituras en los primeros siglos del cristianismo. Conclusión. En esta segunda sesión del curso, lo que hemos hecho es explorar a fondo la clasificación y la importancia de los manuscritos del Nuevo Testamento con un enfoque especial en los unciales y los minúsculos, así como en los tres grandes manuscritos unciales, el Vaticanus, el Sinaiticus y el Alejandrinus. También lo que hicimos fue analizar las características, contenido, ubicación y detalles técnicos de estos importantísimos documentos y su ubicación, eh, destacando su relevancia histórica y su papel crucial en la preservación del texto bíblico. El propósito de esta sesión fue comprender cómo los manuscritos del Nuevo Testamento no solo han sido herramientas clave para la transmisión del mensaje apostólico, sino también evidencias tangibles de la autoridad divina de las Escrituras y del compromiso de las primeras comunidades cristianas con su conservación. Con este aprendizaje estamos construyendo una base sólida para interpretar y valorar el proceso histórico mediante el cual el texto bíblico llegó a nuestras manos. Esto se alinea con los resultados de aprendizaje planteados al principio, que eran reconocer la importancia de los manuscritos como testigos históricos del Nuevo Testamento y desarrollar una comprensión del proceso de transmisión textual que inspire una apreciación más profunda por la fiabilidad y riqueza de las escrituras. Fin de la sesión 2.